Estamos acostumbrados que si encontramos cosas extrañas, que decimos, los pateamos o qué sé yo. En nuestros campos ya no hay sembrados de flores ni hortalizas. Hay sembrados de minas que no nos están dejando caminar tranquilos. Es una guerra que no nos pertenece. No nos están dejando caminar tranquilos. Nuestro punto de partida es la acción integral contra las minas antipersonal, y esa acción integral implica trabajar de acuerdo con la Convención de Ottawa en los 3 pilares básicos de la acción contra minas, que son la prevención o educación en el riesgo de minas, el desminado humanitario y la asistencia integral a las víctimas. En nuestro caso en particular, nuestra primera acción real sobre esas comunidades afectadas es la prevención vía la educación en el riesgo de minas. La educación en riesgo de minas es el conjunto de procesos por el cual las comunidades y particularmente los niños, las niñas y los adolescentes adquieren las herramientas necesarias para enfrentar el riesgo de un ambiente con minas antipersonales y municiones sin explotar. Artefacto concebido para explotar por la presencia, la proximidad y el contacto de una persona que hiera, mate o incapacite a una o muchas más personas. Eso es una mina antipersonal. Un proceso dirigido a la población civil que tiene por objetivo la reducción de la vulnerabilidad individual de las comunidades a través de la adopción de comportamientos seguros. Cuando decimos que pase la reja de animales y luego vaya, si usted la fija, Ulises, que es un paso con los muchachitos y listo. Eso es una mentira. La educación en el riesgo de minas es ir de la mano con la comunidad que vive en las zonas afectadas, aprender de ella y entregarle el conocimiento que tenemos sobre el problema de las minas antipersonal y los riesgos que tienen. Y es una oportunidad para ayudarle a transformar sus comportamientos y hacerlos más seguros. Una construcción participativa para asegurar que las comunidades crean sus propios mensajes y los aplican. Como el dibujo nos muestra, hay un campesino que va a sus labores diarias y después que él entró al campo pasó una desgracia que la mina mutiló su niño. Que veamos que no es un problema solo de un gobierno, sino un problema de un país, en la medida en que somos capaces de prevenir y educar para mejorar desde nuestra juventud. Básicamente hemos intentado apuntarle a conceptualizar la educación en el riesgo a partir de los estándares internacionales que luego se adaptaron a los estándares nacionales. En esta medida hemos logrado, 1, identificar un concepto que sea colectivo y que nos permita identificar componentes en la educación en el riesgo. La educación en el riesgo de minas antipersonal se desarrolla a través de 3 componentes: difusión de información pública, educación y capacitación, enlace comunitario. Los objetivos de la educación en el riesgo de minas son minimizar las muertes y lesiones ocasionadas por minas antipersonal y municiones sin explotar, reducir el impacto socioeconómico de las minas antipersonal y las municiones sin explotar, apoyar el trabajo de asistencia y desarrollo.
El trabajo nuestro se basa en un fuerte componente de participación comunitaria, es también conocer cuáles son las experiencias que tiene la comunidad, conocer cuáles son los mecanismos de comunicación más asertivos o los que ellos más utilizan y los más cercanos y los que ellos creen que pueden ser un mecanismo mucho más ágil para transmitir mensajes. No solamente tenemos la mirada de las comunidades vulnerables, sino también de los afectados y su núcleo familiar. Entonces, muchos de los acontecimientos, de lo que le ha ocurrido a los afectados y a sus familias, lo replicamos en el tema de educación para la reducción del riesgo. Nosotros trabajamos unas herramientas básicas de multiplicación. Los multiplicadores llevan esas herramientas a las personas que están en este momento en riesgo. Y esas personas, con el equipo de multiplicadores y con el equipo local departamental nuestro, construyen a su vez herramientas de difusión. Un trabajo persona a persona a través de promotores comunitarios. Esos promotores comunitarios llegan a los colegios y trabajan con una serie de herramientas que son herramientas lúdicas, que son herramientas de aprendizaje fácil. Hemos tenido un énfasis en niñez y juventud, por una parte, pero también hemos trabajado con comunidades pues, muy alejadas rurales, incluyendo maestros y madres comunitarias últimamente, para proteger a los más pequeñitos. Buscamos que líderes comunitarios se empoderen y trabajen en equipo con las autoridades locales y con el resto de su comunidad. El municipio de Ituango es un municipio que ha sido muy golpeado por la violencia, entonces tenemos un índice muy alto de víctimas en las minas antipersonal. Entonces hemos visto la necesidad de orientarnos todos los líderes, en este caso los profesores de las veredas que más riesgo tienen, que más vulnerables son, para ayudar a minimizar el problema que hemos sufrido durante décadas por este conflicto armado que tanto daño nos ha hecho. Bueno, los principales aprendizajes dicen relación con cómo hacer un trabajo de educación en riesgo de minas en el marco de un conflicto, donde hay una situación de violencia que no se ha terminado y donde los actores que ponen las minas están presentes en las comunidades a donde se llega a trabajar educación en riesgo de minas. Se debe involucrar mucho a las comunidades. No es que yo llego, impongo y es lo que me parece. Es coger de la mano los estándares internacionales que se tiene para la educación para la reducción del riesgo y adecuarlos a las comunidades. Ha habido un cambio en la visión bastante importante que ha sido fruto de, digamos, la sensibilidad que tuvieron esas comunidades que se adueñaron del tema y que ahora lo están posicionando con sus autoridades. Apostarle a trabajar con gente de la zona, que vive, valga la redundancia, vive, habita, come, duerme, que la gente los conoce y los refiere. Eso ha sido para nosotros muy importante porque eso da credibilidad, da sostenibilidad al proyecto y da una forma de entrar a la comunidad también mucho más tranquila. Esa ha sido para nosotros una buena práctica. Un aspecto muy importante de las buenas prácticas que ha tenido la Cruz Roja es la metodología lúdica. El hecho de que uno utilice los títeres, utilice los juegos y todo eso no le resta seriedad al mensaje y no le resta fuerza para que la persona trate de cambiar sus comportamientos. Aquí estamos recogiendo leña, aquí hay leña, más leña, uy, que recoge leña, aquí hay leña, mucha leña. Oiga, vamos a comernos esas moras que están allá. No vamos, quémonos aquí. Lo que hemos logrado, digamos, es ir dejando personal capacitado en el tema, digamos, de los maestros con su propio kit de trabajo. La idea es que sea un tema que suene mucho, que se hable mucho, porque eso es de repetir y de repetir. Hemos logrado que en algunos colegios, a través de actividades de aula, el tema haya ingresado, pero también hemos logrado que en muchos municipios, a través del plan de desarrollo, el tema de educación en el riesgo, junto con el de atención a víctimas, entre a ese plan de desarrollo y por lo tanto pueda contar con algunos recursos. Desde el programa presidencial hemos hecho una apuesta grande en términos de educación en el riesgo. Hemos consolidado una Mesa Nacional de Educación que ha permitido la coordinación, la complementariedad, la discusión también de poder ponernos de acuerdo en términos de posturas, enfoques, metodologías, materiales que se deben desarrollar en educación en el riesgo en el país. Yo pienso que esa mesa para nosotros ha sido muy importante en la medida que la educación en el riesgo tiene que llegar
a todas las poblaciones en riesgo en el país, que las poblaciones en riesgo en el país prácticamente son todas, exceptuando casi que las grandes ciudades, y que por más que contemos las organizaciones que estamos ahí, no alcanzamos, no damos abasto a llegar a todas las poblaciones en riesgo. Entonces, si unimos las buenas prácticas que tenemos, si podemos estandarizar los mensajes, yo creo que vamos a ser mucho más eficientes en llegar con elementos que sean realmente más aceptados por la población. La Mesa Nacional me parece una herramienta fundamental, o sea, inclusive para darnos palo, pero para saber cómo tenemos que llegar y cómo hacemos que esto avance, la posibilidad de gestionar recursos. Las mesas son oportunidades. Nosotros tenemos un reto muy grande de seguir generando esta capacitación, de seguir profundizando en ella. Nuestro principal reto hoy es fortalecernos en la articulación con otros, articulación entre las ONGs, el Estado, entre empresarios, Estado, entre ciudadanos, Estado. La idea es que hagamos un proceso de expansión de la educación en el riesgo desde donde ya empezamos, irnos expandiendo hacia los corregimientos y veredas cercanos para poder hacer un mayor cubrimiento y poder de esa manera tener un mejor impacto. Dentro de los retos es cómo volverse flexible, oportuna y adecuada a la intervención, sabiendo que el conflicto armado en Colombia es muy dinámico. Certificar a todas las ONGs que lleven ese trabajo a todas partes. El primer reto a superar es la cobertura y el segundo reto es a tener un mismo lenguaje en los mensajes. Vamos a apagar las velas, pero que queden encendidas en nuestros corazones para que prevengamos y no solo alertemos a la gente, sino que nosotros también seamos parte para prevenir las minas. A partir de la educación es que la gente empieza a tener otra visión, otra noción de la situación del conflicto. Y sabemos que las minas es como una parte de ese conflicto, que no nos corresponde a la población civil, entonces es menester de nosotros poder contribuir en gran parte a la comunidad para trabajar con ellos.